miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. No se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa, con la infancia y la niñez en el corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional, enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. Come on. Always want to be. Always want to be. Let's go to now it's let's go ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Come on. Always want to be. Always want to be. Let's go to now it's let's go Las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro, aquí por UCI, un canal inteligente. Hoy día nos preguntamos si el plástico es un héroe o un villano. Y para responderlo tenemos una serie de invitados que la verdad creo que tienen, o deberían tener, parte de la respuesta con ellos mismos. Enrique Zarco, director de sostenibilidad de Pamolsa, una empresa justamente dedicada a la venta de bolsas de plástico. Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente. El señor Eduardo Fará, presidente de la Asociación Peruana de Industria del Plástico. Y Roxana Orrego, consultora ambiental y también investigadora asociada del Instituto del Futuro. Antes que nada, como ya es costumbre aquí en este conversatorio del Instituto del Futuro, le doy la palabra a José Muñoz de la Fundación Frederick Naumann. Carlos, muy buenas tardes con todos y con todas. Es siempre un placer poder estar en este conversatorio dando las palabras de bienvenida por encargo del director de la Fundación, el señor Jörg Denner, y resaltar, como siempre tratamos de hacerlo, lo fundamental de tener estos espacios y lo fundamental de tener think tanks o centros de pensamiento como el Instituto del Futuro, que promuevan un debate interdisciplinario en temas que, bueno, como bien ya lo han resaltado, resultan controversiales, ¿no? Y el título del evento creo que es bastante sugerente. Así que estoy seguro que va a ser una discusión, una conversación muy enriquecedora para todos. Y nuevamente gracias al Instituto del Futuro y a UCI por involucrarnos en esta gran actividad. Muy buenas tardes. Gracias a ti, José. Bueno, entonces, el plástico, ¿héroe o villano? Hoy en día, las ventas de plástico en el mundo están al alza. Esta nueva preocupación, digamos casi obsesión por la higiene, que es producto, por supuesto, de la pandemia del COVID-19, está haciendo que el plástico sea visto
con nuevos ojos. En países como México y Colombia, por ejemplo, se está básicamente retrocediendo en algunas medidas para poder más bien impulsar el uso del plástico de manera generalizada, casi como una medida contra el COVID. Algunos estados de la Unión Americana han básicamente retrasado, pospuesto de manera indefinida una serie de medidas que estaban diseñadas justamente contra el uso masivo del plástico por la pandemia, ¿no? Porque aparentemente hay pues esta disyuntiva entre proteger al medio ambiente y proteger la vida humana de manera inmediata, ¿no? Entonces, la pregunta así de frente, ¿el plástico, héroe o villano? Quiero darle la palabra a la señora Fabiola Muñoz, que justamente como ministra, ella fue si quieres, la autora, ¿verdad?, de la ley del plástico en el Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Un placer. A ver, yo creo que has dicho una cosa que es bien interesante, ¿no? Y que además es el tema central. No puede existir una dicotomía, ni podemos tener la idea de que la gente tiene que elegir entre la salud y el ambiente. Al contrario, las mejores decisiones para la salud son las que justamente están pensando en conservar y en generar las condiciones para tener un buen ambiente. Y el plástico, ¿no es cierto?, si uno se remonta a los orígenes, nace con una extraordinaria finalidad. Y el plástico en sí mismo no es malo, o sea, no tiene por qué ser un villano. El uso del plástico, que es la decisión que finalmente nosotros los consumidores realizamos, es el que puede ser con propósitos, digamos, adecuados, y podemos generar una cadena interesante de manejo, del reciclaje, o podemos utilizarlo de manera muy exagerada, si queremos usar la palabra coloquial, y simplemente no preocuparnos por qué pasa con él después que lo usamos, ¿no? Y por eso la norma que impulsamos era una norma que fundamentalmente lo que creo que buscaba, y es parte del enfoque, es la regulación. Y entonces ahí sí se permite el plástico, ¿no?, de un solo uso, por ejemplo, para los temas vinculados a alimentos, pero hay otros tipos de usos en los cuales puedes encontrar N cantidad de formas de poder reemplazarlo. Es más, yo tengo aquí una bolsa, ¿no? Y para cualquiera que la vea, podría pensar que esto es un plástico, ¿no es cierto?, que es el derivado del petróleo, porque eso es el plástico, ¿no? O sea, formalmente, digamos, ¿no? Sin embargo, esta es una bolsa que es perfectamente compostable. No está derivada del petróleo, está hecha con otros componentes y que es una alternativa perfecta porque además es perfectamente compostable. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien parece plástico, cumple la misma función, para aquellas cosas que son de un solo uso, podría ser una alternativa súper interesante porque simplemente va a desaparecer y se va a convertir en parte de los residuos. Inclusive te recomiendan usarla para tus residuos orgánicos si haces compostaje, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Claro, y es un tema, por supuesto, que toma tiempo, ¿verdad? Porque hay un tema ahí, si se quiere, cultural, educativo. Creo que muy poca gente hace composta, digamos, en el Perú, y vamos a tener que educar, ¿verdad?, a la mayoría para que efectivamente utilice este tipo de plástico que es biodegradable, ¿no? Yo quería preguntarle al señor... Sí. Justo, solo para cerrar esta idea, ¿no? Por eso es que es tan importante que las políticas públicas ayuden en esos casos en los cuales los procesos en una sociedad tomarían demasiado tiempo. Entonces la política puede incentivar ciertas conductas o desincentivar ciertas conductas. Claro. Entonces el plástico, en resumen, para mí, y creo que eso lo hemos demostrado, no es malo, no es el villano de la película. La conducta que tenemos los ciudadanos sobre cómo usamos o no usamos, ese es parte del problema. Entonces, si miramos la cifra en el mundo y vemos que solamente el 5% del plástico a nivel global se está reutilizando o se recicla o se maneja adecuadamente, entonces tenemos un problema que tomaría muchísimo tiempo a través solo de la educación ambiental. Por eso la política pública actúa para acelerar ciertos procesos e incentivar o desincentivar ciertas conductas. Pero usted acaba de señalar algo y hay que usarlo para lo adecuado. Sí,
Fabiola, pero usted acaba de señalar algo que me parece todavía más importante, porque, convengamos entonces, el plástico en sí mismo, ¿verdad? No es un villano, no es el enemigo. El uso que le damos, a veces exagerado, innecesario, por supuesto que eso sí es dañino, ¿verdad? Pero más dañino que todo esto, ¿no es acaso el fracaso en desechar el plástico, digamos, de una manera inteligente dentro de un concepto de economía circular? ¿No está por ahí más bien el tema? ¿Qué le parece, por ejemplo, al señor Eduardo Fará, el señor Eduardo Fará, de la Asociación justamente de Industriales Plásticos, el hecho de que tenemos ya 1 año y medio, creo, 2 años con la ley de plásticos, ¿no? Y yo no sé, desde el punto de vista de la industria, digamos, qué tan efectivo ha sido para cambiar conductas, para mejorar, digamos, la situación del uso del plástico en el país. Bueno, si no hubiera habido plástico, hoy día, con lo del COVID, ¿cómo haríamos para defendernos de esta enfermedad? Que gracias al plástico, usted puede usar tela combinada con el plástico, su mascarilla de plástico, y una serie de situaciones en los hospitales, como las prendas de los médicos, las prendas de las enfermeras, que está hecho de plástico con un antivirus que ayuda al trabajo médico. Todo esto es gracias al plástico. La exministra tiene razón. El plástico no es malo. Para mí el plástico es fantástico, pero quien maneja el plástico lo tiene que manejar de manera acertada y evitar el desperdicio que van a los mares, a los ríos, etcétera, ¿no? Pero aquí en el Perú y en muchos sitios, una campaña antiplástico a muerte. Tal es así que en Chile han tenido que dar marcha atrás. Y hoy en día han desautorizado a la ley chilena y han permitido el uso del plástico para esta situación tan extrema. Bueno, y Chile no es la única, ¿no? ¿Verdad? También en México y en Colombia y en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en el estado de San Francisco, bueno, en la ciudad de San Francisco, en Albuquerque, en Nuevo México, se está retrocediendo justamente porque la pandemia exige, digamos, el uso masivo del plástico en todo, ¿verdad? De separadores, todo tipo de equipos médicos, etcétera. Pero el problema sigue siendo, ¿verdad?, que tiene un efecto eventualmente contaminador, ¿no? Según estadísticas de las Naciones Unidas, por ejemplo. Usted me permite interrumpirlo. Sí, claro. Le voy a dar un ejemplo. En Chile se encontraron que todos los documentos de los bancos, documentos importantes, con la lluvia que hubo, se destrozaron. Si esto hubiera estado hecho con una capa de plástico, no les hubiera pasado eso. Es un ejemplo chico. Perfecto. ¿Y eso hubiera sido posible con plástico compostable, por ejemplo? Por supuesto. Sí, ok. Por supuesto. O sea, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, perfecto. No, el compostable es para que se pueda usar para comida, pero si no lo usa para la comida, lo usa como plástico. Ajá. Señor Zarco, usted como director de Pamolsa, ¿ustedes utilizan plástico compostable o de algún otro tipo? No, nosotros utilizamos plástico convencional para fabricar empaques para alimento. Lo que sí venimos trabajando es en la economía circular y contamos con una planta de reciclaje que procesa al mes más de 700 toneladas de plástico por consumo. Esto vuelve nuevamente al hacer un producto nuevo. De esta manera, nuestros productos actualmente tienen más del 50% de material reciclado.
material que ha pasado por un reciclador, por una industria que lo ha procesado, lo ha copiado, ha llegado hasta nuestra industria y nuevamente se convierte en un producto. De esta forma le damos un ciclo continuo al plástico y evitamos que se termine convirtiendo en un residuo. Ajá. Y desde su punto de vista, digamos, la ley del plástico ha servido para impulsar, es un facilitador, digamos, de la industria, del buen uso del plástico en el país, ¿o cree usted que de alguna forma es un limitante? La ley de plástico ha generado un impacto muy significativo, creo yo, en los consumidores, en que ha puesto en su cabeza este chip de qué pasa con los productos que yo uso después de que los uso. Hay muchos que han preferido optar por cambios, como plásticos degradables, productos de cartón, y hay otros que a la par, además de esto, también han empezado a tomar conciencia y se han dado cuenta que todo esto tiene un valor y que depende de ellos. Como dijo la ministra Fabiola, el plástico no es malo o bueno, depende de las personas. El plástico no tiene conciencia, no tiene poder de decisión. Y una vez que las personas han empezado a entender que esto tiene, que el plástico, que el desecho todavía tiene valor, que esto si no lo deposito de manera adecuada va a terminar contaminando la playa, el mar, cualquier ecosistema o las calles, ha empezado a haber un cambio de cultura que se ve cada vez más replicado en los peruanos. Exacto. Roxana Orrego, quería preguntarte a ti como consultora en materia de medioambiental, en esta ecuación, digamos, en esta aparente dicotomía entre proteger el medio ambiente y proteger la salud, ¿cómo le responderías tú a quienes dicen, bueno, mira, la verdad es que a mí el medio ambiente me importa no mucho, porque además a mí es un tema tan lejano, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa hoy día es protegerme del virus. Y si el plástico me protege del virus, pues ya veremos el tema del medio ambiente, un poco como lo han hecho muchas naciones del mundo. Carlos, creo que la pregunta es un poco capciosa, pero te voy a responder con una palabra que para mí es clave en el tema del uso del plástico: la innovación. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos, y volviendo a tu pregunta inicial, el plástico es un héroe, que mientras no sepamos manejarlo bien, de repente lo estamos convirtiendo en un villano y tenemos que entrar en dicotomías que ya no deberían existir, porque tenemos que aprender, tal como lo dice el paper, es que en una perspectiva el futuro es plástico. Y es así, sin el plástico nosotros de repente hubiéramos tenido muchas deficiencias y no hubiéramos tenido inclusive cómo defendernos en esta pandemia. Efectivamente el plástico es un logro, es un héroe, pero tenemos que orientar mejor nuestras decisiones, nuestras políticas públicas, dar mayor incentivos a este tema de innovación, de adecuación, y generar también incentivos para un mercado de estos nuevos productos de plástico que sean biodegradables, que sean reciclables, etcétera, ¿no? Es muy interesante y te respondo con la misma investigación. Ustedes mencionan que hay varios productos o hay varios tipos de plástico biodegradables, reciclables, que no tienen un mercado. Entonces, efectivamente, nosotros como humanos tenemos que orientar nuestro uso tanto a nivel de políticas públicas como de ciudadanos. Hay un punto también súper interesante en a veces nosotros excluimos el ambiente de lo económico, y eso no es así. Es una sola unidad que tenemos que aprender a manifestarla adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, es muy claro para mí que necesitamos orientar y generar mercados sostenibles y orientar también bien la toma de decisiones del ciudadano. Es muy interesante un dato que también ustedes colocan en relación a que una bolsa de papel versus una bolsa de plástico y versus una bolsa de algodón. Efectivamente, el plástico en este momento puede ser puede ser contaminante porque no es biodegradable, pero el papel y el algodón, para su generación a nivel de uso de energía, inclusive es mucho más demandante que lo que fue la generación de esa bolsa de plástico. Por lo tanto, si lo vamos al análisis de la contribución al cambio climático, generamos una amplia gama de decisiones o de puntos que no hemos tomado de repente un análisis mucho más certero o hemos sabido difundir adecuadamente a la población, ¿no? Entonces yo creo que más allá, Carlos, de decidir si el plástico es bueno o malo, es que definitivamente es un logro de la humanidad que tiene muchísimos usos. En el futuro está definitivamente
definido su uso, pero hay que hacerlo de una forma que lo hagamos más amigable, que en realidad le demos un adecuado labor, un adecuado uso, un adecuado incentivo, y que lo posicionemos sin poner esta posible afectación al medio ambiente, ¿no? Y nuevamente ahí sí creo que hay que generar mercados, hay que generar incentivos, y hay que definir el tema de la innovación con mucha más claridad, al igual que el de la regulación. Perfecto, Roxana. Lo que pasa es que tiene más poder si lo dices tú a que lo digo yo, que soy uno de los autores del estudio. Ahora, quería preguntarle al señor Enrique Zarco, porque Roxana ha mencionado muy bien el tema fundamental que tiene la tecnología y ha hecho alusión de que el futuro es plástico. Y esto tiene que ver con una observación, que las tecnologías de la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas y todo lo demás, son altamente demandantes de plásticos sumamente inteligentes, ¿no? Yo quería preguntarle a usted en particular, ¿cómo ve el papel de la tecnología en la sofisticación del uso del plástico? Por ejemplo, el hecho de que existan aditivos que tengan capacidades o que doten al plástico, ¿no?, de este tipo de capacidades antivirales, antihongos, etcétera, que ayudan aparentemente, digamos, a la mejor conservación de los alimentos, entre otras cosas. Así es. El plástico de por sí ya es un material maravilloso en la ingeniería por las capacidades que tiene. Esto nos ha permitido a lo largo de los años reducir el uso mucho más extensivo de otros materiales, ya que nos ha permitido fabricar todo tipo de productos, máquinas, celulares, escritorios, carros, aviones, todo con un peso más liviano y con menos material. Y esta innovación sigue desarrollándose a través de los años. Recientemente tenemos esos aditivos que tú mencionas que permiten que un empaque plástico, por ejemplo, al estar en contacto con un virus, una bacteria, el empaque mate esta bacteria, mate este virus y permita evitar el traspaso de esta carga viral. También hay aditivos recientes que hacen estos plásticos se vuelvan biodegradables. Eso es algo que nosotros todavía no estamos utilizando en Pamolsa. En Pamolsa estamos trabajando bajo el concepto de la economía circular, buscando, antes que la degradación, mantener el material en uso. Recordemos que la economía circular va mucho más allá del reciclaje, empieza desde el diseño y tiene que estar involucrada toda la cadena, productores, Estado y consumidores. Y lo ideal siempre es mantener un producto lo más cercano a su fase de uso. Digamos, si se puede reutilizar, eso es mucho mejor que reciclar. Pero esos aditivos pueden funcionar muy bien en un escenario en que el producto ya no pueda ser recuperado, que el producto ya no tiene una posibilidad de valorización. Pueden funcionar muy bien para aprovechar, digamos, que el reciclaje biológico del producto, por así decirlo, y evitar que esto pueda terminar contaminando. Claro, y un aspecto fundamental, por ejemplo, de la economía circular en materia, digamos, del plástico tiene que ver con la vida que tiene el plástico una vez que es usado, ¿verdad? O sea, el tiempo que toma para poder ser, digamos, desechado, ¿no? Para que se degrade. Y allí hay nuevas tecnologías que permiten, digamos, más o menos predeterminar la vida útil de estos plásticos. ¿Este es un factor también que ayuda o no ayuda al desarrollo, digamos, de la economía circular? Sí, totalmente, porque, bueno, para que algo se empiece a degradar, tiene que estar en las condiciones adecuadas. Entonces, tú, al poder programar este tiempo de vida del producto, lo que logras es que no empiece esta degradación antes que cumpla su ciclo. De tal manera que siempre que pueda ser reutilizado o reciclado, esto pueda tener prioridad antes que sea biodegradado. Y en caso no se den estas primeras opciones y tenga que ser degradado, ya una vez esté en contacto con los microorganismos, tal vez con la temperatura, con oxígeno, con calor o con las condiciones, dependiendo del material específico que estemos hablando, ya empieza este proceso. Pero de esta manera puedes siempre antes asegurar un tiempo de vida útil lo suficientemente largo como para permitir que este material se recupere, y si es que no se logra recuperar, ya tienes la alternativa de la degradación. Claro, el señor Zarco apuntaba muy bien al tema de la necesidad de tener un enfoque sistémico, ¿verdad? En el que estén involucrados, digamos, todos los actores, no solamente los productores, los reguladores, los consumidores, para poder, digamos, impulsar efectivamente que en el país haya una economía
de tipo circular, que minimice el impacto que tiene, por ejemplo, la producción y el uso de materiales plásticos, ¿no?, sobre el medio ambiente. En ese sentido, señora Fabiola Muñoz, usted como ex ministra, ¿no?, ¿cómo ve el papel, digamos, articulador que debería tener el Estado para lograr, digamos, legislación que después no sea necesariamente rechazada o vista con así impaciencia, ¿no?, o poco bienvenidas por parte de los actores? No digo que este haya sido el caso de la ley del plástico, pero digamos en su experiencia un tema tan importante por lo polémico finalmente, ¿no?, ¿requiere o no requiere este tipo, digamos, de interacción? Bueno, no creo efectivamente que haya sido el caso de la ley de plástico, porque cuando estuvimos discutiéndola tratamos de buscar consenso. Yo justamente quiero reconocer, yo fui a hablar con el empresariado también y me entrevisté, digamos, con dos empresas, ¿no? O digamos, de las empresas con las que me entrevisté, tuve dos respuestas mayoritariamente. Una, que básicamente me dijo que el tema del plástico, que las islas que se estaban encontrando en el mar eran mentiras, que el plástico no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y la otra, y además quiero reconocerlo públicamente, fue, digamos, Pamolsa, que básicamente lo que dijo es, caramba, todos tenemos que contribuir, todos y todas tenemos que contribuir a generar conciencia. Y nosotros queremos ayudar en ese proceso. Así que sí, reconocemos que es necesaria una regulación al respecto, y lo que queremos fundamentalmente es tiempo para adecuar también nuestra tecnología, nuestra capacidad de producir, de incorporar lo que justamente Enrique nos ha contado, ¿no?, material que ya se ha utilizado, que se pueda volver a reutilizar, que es uno de los aspectos más importantes, y por eso es tan bueno este enfoque de economía circular. Y creo que eso ha permitido que estemos avanzando. Y ahí la política pública no solamente tuvo como elemento la regulación del plástico de un solo uso y del tecnopor, reconociendo las excepciones que se permiten, en las cuales efectivamente se va a seguir usando plástico vinculado a alimentos, por ejemplo, sino que también se ha tenido otra línea desde la política pública súper importante, que son los acuerdos de producción limpia, que incentivan al sector privado a cosas como la que está haciendo Pamolsa, como las que está haciendo Coca-Cola, como las que están haciendo muchas empresas, que están incorporando, ¿no?, materiales, y particularmente el plástico PET, ¿no?, que es el de las botellas, y que permite que esas botellas que se han utilizado una vez, ese material se pueda recolectar y pueda ser utilizado, lo cual reduce el uso de plástico virgen o materia prima virgen, ¿no? Y esa es una de las cosas más importantes que hay que incentivar, la reutilización de los recursos. El reciclaje es sumamente importante. La idea de una economía circular nos tiene que hacer pensar no solamente en tener un producto de buena calidad. Tengo que ser responsable con los insumos que necesito para producir, y ahí está lo que decía Roxana acerca de la energía. Y claramente es muy importante también repensar la matriz energética y, por ejemplo, ir a energías renovables como la solar o la energía eólica. Si consideramos reducir el impacto en la generación de energía con energías renovables, también ahí estamos contribuyendo a los procesos industriales. Y además, si nos preocupamos no solamente de los insumos, el manejo eficiente del agua también, que es un tema crítico, sino nos preocupamos también de los temas vinculados a los residuos que generamos, podemos tener una economía circular donde el tema ambiental, ¿no es cierto?, se convierta en parte integral de las decisiones que tomamos. Y es así como hay que ver el tema ambiental. Lo ambiental no es contrario a la salud, no es contrario a la inversión, no es contrario a la calidad de vida. Al contrario, nos puede hacer más competitivos, nos puede ayudar a generar más empleo y nos puede ayudar a reducir, por supuesto, las emisiones para tener una mejor calidad de vida. De acuerdo, pero usted señaló que en el proceso, digamos, de elaboración, de conceptualización
de la ley del plástico habló con 2 empresas, ¿verdad? Y yo quería preguntarle... Con varias. Ok. Se resumen en dos posiciones. Ah, ok, perfecto. Entonces yo quería preguntarle al señor Eduardo Farah, porque yo creo que por lo menos en la intervención que tuvo, sentí, de repente me equivoco, ¿no?, que más bien su apreciación de la ley de plástico no es todo lo positiva, digamos, que implica aquí la exministra. O lo leí mal, señor Farah. Todo depende de cómo se miren las cosas. ¿Ya? La economía circular en plástico tiene muchos años en el Perú. El mejor negocio que hoy día hay en desechos es el plástico. Hay cientos de personas que viven en los botaderos, que los llamamos nosotros, del plástico, y que es un gran negocio que se podría implementar para que las municipalidades hagan sus plantas de reciclado. Esto que llamamos nosotros economía circular es prácticamente una planta de recicladora con seres humanos. Lo que pasa es que nadie quiere decir las cosas como son. Pero el plástico tiene esa desventaja o ventaja. Mire, hoy día en Brasil, en Europa por supuesto, se genera electricidad con desechos de plástico. Los traen en el oriente, los traen desde Rusia a muchos países subdesarrollados en la parte europea, que recién se está formando, y lo generan con reciclado de plástico. Y en Brasil se genera electricidad con reciclado de plástico. Y en el Perú hay una plantita que es muy pequeña, pero que genera con reciclado de plástico, es de origen brasileño. Interesante. Entonces, no es que el plástico yo lo vea malo o bueno. Yo tomo lo bueno del plástico y tomo lo malo del plástico, tratando de mejorar que esto se regenere lo más rápido posible y se utilice cuantas más veces mejor, porque lo que hacen, como decía la señora Fabiola, hacen que se puedan hacer botellas con reciclado de plástico, y como el volumen de botellas no aumenta mucho, no se importa mucho menos material virgen y se usa mucho más material reciclado. Es tan simple como eso. Pero como nosotros somos testigos de una campaña devastadora contra el plástico, donde salía todos los días anuncios contra el plástico, hubieron mucha gente, los pequeños sobre todo, que tuvieron que cerrar. ¿Cuánta gente vive del plástico en el Cerro San Cristóbal? Usted va al Cerro San Cristóbal, encuentra fácil 50 empresas que viven de este negocio. Y así como esto, mucha gente ha dejado de trabajar. Hoy, con lo que está pasando, hay demanda de estos productos y entonces esperamos que esta gente pueda volver a trabajar. Roxana, quería preguntarte, ¿en qué medida las nuevas tecnologías relacionadas con el plástico, ¿no?, pueden ayudar, por ejemplo, en el caso específico de la lucha contra la pandemia del COVID-19? Hay una serie de ejemplos, digamos, que yo estoy viendo de diferentes partes del mundo, diferentes empresas del mundo, ¿no?, donde a través del uso de aditivos, por ejemplo, en las telas, en los cueros, en diferentes materiales, ¿no?, tienen esta capacidad, digamos, de derrotar
al coronavirus o de limitarlo de manera fundamental. En el mundo del plástico también hay desarrollo de esta naturaleza. Quería que nos contaras tú cómo ves este aspecto de la tecnología en plástico para enfrentar al COVID-19. Sí, efectivamente, Carlos, la tecnología creo que es un factor determinante para poder encontrar mejores soluciones a los problemas que nos aquejan como humanidad, ¿no? Tú bien has mencionado algunos ejemplos y sobre todo ver que también este mayor uso, mayor demanda de los plásticos por su beneficio para contrarrestar la pandemia, tiene que estar directamente ligado también a que tengamos cada vez una mejor calidad de este plástico, que sea más amigable al ambiente, que cueste menos su elaboración en todos los sentidos, de insumos, de costos, etcétera, y que también nosotros, en la medida que podemos generar estos mercados y tomar mejores decisiones, seamos también más conscientes en su uso, ¿no? Creo que el tema de innovación de tecnología, como te decía al inicio, es básico. Y por eso quizás yo quisiera orientar también tu pregunta a qué estamos haciendo y cómo podemos focalizar mejor esta transformación del uso del plástico, ¿no? Efectivamente, los beneficios han sido diversos y creo que está quedando como una conclusión bastante evidente que quizás el plástico no es lo malo es darle solo un uso. Entonces tenemos que evitar eso, tenemos que reducir eso, tenemos que ver también cómo vamos asociándolo a estos beneficios bastante obvios que se le da, por ejemplo, en el caso de salud, que ya hemos visto que parece una ventaja indiscutible y que ha hecho que muchos países flexibilicen nuevamente su uso, ¿no? Pero nuevamente la tecnología es la que nos tiene que acompañar y ahí mi pregunta, por eso vuelvo a orientarla, es qué estamos haciendo a nivel de país para incentivar no solamente la innovación en el tema de la modernización del plástico, sino en realidad cómo está manejando o cómo está funcionando nuestro aparato público, nuestro sector empresarial para innovar mejores usos, ¿no? La economía circular al final también es esto, es cómo tú permites un reuso de estos instrumentos, pero con una demanda, con un uso. En la medida que tú estructures a nivel de territorios, a nivel de mercados, diversos actores que puedan generar una dinámica de este uso, creo que podemos ayudar a acelerar estos procesos, como decía la exministra Muñoz. Entonces, creo que es un tema bastante complejo el tema de plástico, ¿no? No es tan complejo, Roxana, ¿eh? La verdad que estamos simplificándolo aquí, estamos llegando a algunos consensos, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, que yo también, como el señor Farah, he observado con la verdad que a veces con un poco de fastidio estas campañas, digamos, donde se vilifica, ¿no? Al plástico como si fuera un mal en sí mismo, ¿no? Algo que espero que hoy día quede claro que no es el caso, porque no es el plástico en sí mismo que está mal, es la forma como utilizamos el plástico y sobre todo la forma como nos deshacemos del plástico, ¿no? Está claro también que no todos los plásticos son iguales, que hay plásticos que son mucho más difíciles, digamos, de deshacerse, ¿no? En el sistema, y hay plásticos que tienen la capacidad, puede degradarse rápidamente o relativamente rápidamente y con facilidad también, y que esos deberían ser los que son utilizados, ¿no? Y estamos hablando también, hemos puesto énfasis en el papel que tiene la tecnología, ¿no? Y ahora tú acabas de lanzar una pregunta, la verdad que yo quiero trasladársela al señor Zarco y después también a la señora Muñoz acerca de qué estamos haciendo desde el punto de vista de las empresas y qué estamos haciendo desde el punto de vista de la política pública para generar mercados, digamos, que permitan que la economía circular no sea una excepción o simplemente algo de interés de unos pocos, sino que se convierta realmente en la forma de manejar la economía nacional. Señor Zarco. Te cuento un poco lo que estamos haciendo desde PAMULSA. Lo voy a tratar de resumir en 3 puntos. El primero sería la educación. Estamos trabajando en educación a todo nivel, en nidos, en colegios, en universidades, cuando tenemos esas oportunidades de presentar también
en foros técnicos, etcétera, buscando cambiar esta cultura de una economía lineal a un foco de economía circular, buscando siempre el aprovechamiento de todo tipo de residuos, porque el plástico no es lo único que puede entrar en una economía circular. Está el papel, los vidrios, metales, etcétera. Hasta los residuos orgánicos pueden entrar en una economía circular si es que son compostados de manera correcta. El segundo punto que estamos trabajando es efectivamente ya en la recuperación. Como comenté al inicio, tenemos una planta de reciclaje que se llama Recicloplast, que cada mes recicla más de 700 toneladas de plástico PET. Y este es plástico que ha pasado por un reciclador, que ha pasado por un acopiador. Entonces, en toda la cadena de reciclaje estimamos que actualmente contamos con más de 1.500 personas que viven de reciclaje de estos materiales. Y esto finalmente va a nuestros productos nuevamente. Y el tercer punto que estamos trabajando es en el desarrollo y en las capacidades ya de la cadena de reciclaje. Para eso estamos trabajando estamos trabajando de la mano del Ministerio del Ambiente, de diversas asociaciones como Recíclame, con quienes venimos generando información y desarrollando proyectos justamente para poder mejorar estas condiciones de la cadena de reciclaje actual, a nivel de asociación de recicladores, a nivel de intermediarios pequeños, intermediarios grandes, buscando que cada vez sea un mayor volumen de material que se logra recuperar, un mayor espectro de materiales que se logra recuperar y que lo puedan hacer y que puedan hacer todo este trabajo de una manera eficiente, ordenada y formal. Genial. Señora Muñoz. Perdón, señor Farah, a ver. Hoy en día se está usando plástico para la construcción. Las casas que se están haciendo en las zonas de frío se están haciendo con plástico en medio. En Chile usan mucho el plástico en medio y dos tapas al costado, una especie de ladrillos que le da mucho calor en las zonas de frío. Esta es una nueva tecnología que nos va a ayudar muchísimo a evitar que nuestros niños se enfermen del frío, de la famosa pulmonía, bronquitis, etcétera, ¿no? Exacto. Ahora sí, señora Muñoz, desde la perspectiva del Estado. Sí, a ver, una de las cosas que a mí me gustó más en este proceso de mirar el tema del plástico fue que encontré un montón de actores súper interesantes y súper comprometidos, dentro especialmente de los empresarios. Lo que ha escrito Pamolsa en el tema de educación ambiental es una práctica que están teniendo también otras empresas en el país y que si sumamos los esfuerzos entre la política pública a través de la educación, si sumamos el esfuerzo del empresariado, de las organizaciones de sociedad civil, podemos avanzar. Yo creo que uno de los temas centrales que tenemos que entender, y lo hemos dicho desde el principio, es que el plástico en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero el uso sí. Y ahí tenemos la oportunidad como consumidores también de decidir. Nosotros hemos propuesto desde la política pública que el plástico de un solo uso es el que no queremos y el que podemos reemplazar. Lo queremos solamente para aquellas cosas en las que es necesario. Y por eso hay una serie de actividades o de productos que permiten el plástico de un solo uso. Pero las empresas han entendido el mensaje y yo creo que también ahí están generando empleo y alternativas sumamente interesantes e innovadoras. Yo tengo aquí un vasito, ¿no es cierto?, de cartón, así son, lo uso una vez y se va después. Pero los vasitos de plástico también, los uso una vez y se va después. La diferencia es que el de cartón va a biodegradarse y el otro no. Starbucks, ¿no? Una compañía que tiene un montón de cafés aquí en el Perú, pero muchos otros cafés también. ¿Qué hicieron? Y no solamente aquí en el Perú, sino a nivel global, ¿no? Por ejemplo, sacaron una línea para los clientes que quieren y compran su vaso de café exactamente del mismo tamaño, pero de plástico de duro, que no es de un solo uso. Y si tenemos alternativas, por ejemplo, para las cañitas, que son naturales, que nos van a evitar que esa cañita, que no va a tener un valor, un segundo uso, pueda llegar al mar
y generamos la oportunidad de poner en valor, por ejemplo, cañitas de bambú, de hierba luisa, de un montón de productos. O, por ejemplo, lo que son los platos, ¿no? Porque yo sí quiero rescatar algo que se ha dicho con respecto al plástico, que lo mencionó el señor Fares, ¿no? Ok, los que trabajaban en el tema del plástico, que ahora ya no existe, el plástico, parte del plástico de un solo uso, porque sigue existiendo mucho todavía, se han quedado sin trabajo. Ya, pero ¿realmente se han quedado sin trabajo o han cambiado de trabajo y pueden hoy día trabajar en otras alternativas? Por ejemplo, la necesidad de un plato descartable la sigo teniendo. La diferencia es que hoy día, a raíz también de la regulación del Estado, han empezado a entrar otras alternativas que juegan y compiten, ¿no es cierto?, para ser usadas. Entonces, dejo el plato descartable de plástico o de tecnopor, ¿no?, que también es otra línea complicada, pero uso uno que es completamente biodegradable y que además me ayuda a poner en valor productos del bosque en pie. Me ayuda, me contribuye en la generación de valor para, por ejemplo, enfrentar deforestación. Claro. Y yo quiero que una idea quede bien plasmada aquí, ¿no? No se trata de estar en contra del plástico. Se trata de focalizar el uso del plástico, que bien se ha dicho, por ejemplo, contribuye en la construcción de casas, en las computadoras, en las escuelas. Tenemos un montón de cosas que son de plástico y que son sumamente útiles y que deben seguir existiendo. Pero ahí hay que focalizar el uso del plástico, no en el plástico de un solo uso, que yo puedo utilizar otros elementos. Yo, por ejemplo, y con esto termino, este es un sobre, ¿no es cierto? Es una cartera. Está hecha con plástico reciclado. Esto que está acá era un banner, un anuncio publicitario, y se ha convertido en una cartera y es de plástico. Absolutamente. Y está muy linda, Creo que queda claro, señora Muñoz, ¿no? Y concuerdo totalmente, ¿no? Que lo importante aquí es justamente, ¿no? Cuando se utilizan categorías generales, ¿no? Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque la manera de pintar, como se había pintado hasta ahora, creo yo, el tema del plástico como un mal, como un villano, es equivocada, porque usted lo ha dicho perfectamente bien, ¿no? No es el plástico en sí, es el uso que le damos. Hay alternativas importantes, no todos los plásticos son iguales. Los ciudadanos debemos realmente reclamar o exigir que los productos de plástico sean degradables, ¿no? Ya sea biodegradables o oxo-biodegradables o lo que sea. El tema es que no perduren en el tiempo y que no sea difícil deshacerse de ello. También me queda claro de esta conversación la importancia de ponerle el énfasis ahora al tema, al eslabón perdido de la economía circular, que es la industria del manejo de desechos. O sea, ahí tenemos una tarea enorme realmente en el Perú, que además también, si lo trabajamos bien, podría convertirse en una gran fuente de empleo, ¿no? Convertir a todos los recolectores, digamos, de basura, etcétera, realmente en recicladores, ¿no? En gente que trabaje dentro de una industria ordenada, creo que sería muy, pero muy importante. Yo ya estamos acercándonos al final. Por supuesto que es simplemente una primera, digamos, mirada al tema del plástico. Yo quiero, antes de que me gane el tiempo, dejar a los televidentes algo para beneficio de ellos, ¿no? Del Instituto del Futuro, que es una institución que ha nacido justamente para enfrentar, digamos, la inteligencia con la desinteligencia, ¿no? Tratar de tocar temas que de repente son un poco polémicos, pero que es necesario atacar justamente para aclarar, dar un poquito de luz, ¿no? Este estudio que hemos hecho está libremente a disposición de todos, lo pueden encontrar en la web del instituto, www.idf.pe, ¿no? Y así como hemos tocado temas de educación, encuestas de expertos, etcétera. Así que me permito este pequeño
comercial. Y en materia, digamos, de plástico, bueno, sí, el futuro es de plástico, ¿no? Y vamos a tener que tratar de hacer que ese futuro sea un futuro también ecológicamente, medioambientalmente responsable. Si quieren decir, tienen menos de un minuto para despedirse cada uno de ustedes. Empezamos con usted, señora Fabiola. 30 segundos para cada uno. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que estos son los temas que podemos poner sobre la mesa y trabajar en equipo, ¿no? El tema de la economía circular requiere de todos y todas en la sociedad y juntos podemos hacer ese gran cambio. En los temas ambientales nadie sobra y todo el mundo puede contribuir. Perfecto, muchas gracias, un placer. Roxana. Roxana, si estás por ahí. Agradecer y efectivamente saber que el futuro es plástico y que nosotros tenemos que avanzar hacia un mejor uso, olvidarnos del plástico de un solo uso y también resaltar de repente alianzas como el Pacto Verde de la Unión Europea que ya nos están orientando, que a pesar de pandemias y crisis que siempre estamos expuestos, vamos hacia un uso más consciente de los recursos que tenemos y más amigable al medio ambiente, porque efectivamente, como siempre lo decimos, el tema ambiental es un factor de competitividad. Entonces, no hay una disociación entre lo ambiente y lo económico, sino al contrario, es algo que tenemos que cada vez aprender más a convivir, a comunicarnos y hacerlo una sola unidad como tal cual debe ser entendida. Perfecto, gracias Roxana. Señor Farah. Gracias por la invitación. No es que le tengamos miedo al futuro. Han visto, hay hoy día nuevos productos antivirus, etcétera, que gracias a ello podemos hacer la pelea al COVID. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias y estoy contento de haber intercambiado ideas con ustedes. Muchas gracias. Gracias por asistir. Señor Zarco, usted que está a la vanguardia del tema, muchas gracias. Solo decirles que en verdad el cambio está empezando, ese cambio de cultura entre todos los peruanos y hay que todos desde donde estamos, en la industria, en el Estado, en la sociedad civil, buscar impulsarlo. El plástico no es malo, el plástico es algo maravilloso, pero depende de nosotros poder darle un buen uso al final de su vida y evitar que termine contaminado. Genial, entonces ya sabemos, el plástico no es ni héroe ni villano. Los héroes y los villanos somos nosotros. Muchísimas gracias.